Bien, para abordar el tema de dinámica, vamos bueno, nos pide primero conocer conceptos básicos de cinemática o sobre cinemática. Y para pues, abordar los conceptos básicos, primero tenemos que ver qué es partícula, ¿verdad? Bueno, para el objeto de estudio de cinemática, siendo que en el tema eh, siempre se habla de partícula, como un objeto de estudio. Entonces, pues véase que la partícula puede ser no solo algo tan pequeño como un átomo, sino también puede ser una persona, un automóvil, una lancha o un cohete. Eso viene siendo partícula en el tema de cinemática. Todo objeto de estudio que tenga movimiento le llamará partícula. Bien, el otro concepto es posición. Posición, bueno, lo va a denotar con una letra S, ¿sí? La que tenemos por acá o acá. Y aquí hay una definición propia, ¿no? de posición y dice que es la ubicación de la partícula, ubicar la partícula con respecto a un punto de origen en un eje coordenado, así como nosotros tenemos una ubicación cuando estamos en alguna parte de pues el territorio en que vivimos, ¿verdad? Con respecto a las calles, con respecto a las calles y avenidas, ¿verdad? Así la partícula también tiene una ubicación, ¿sí? Y en este caso se va a ubicar en un solo eje. Esta partícula que observamos aquí está ubicada en un solo eje y la distancia con respecto a un punto, ¿verdad? Es su posición. Por eso dice ubicación de la partícula respecto a un punto de origen. En un eje coordenado, bueno, algunas bibliografías manejan X y otras S. A mí me gusta abordar la letra S, puesto que la posición de la partícula no solo va a estar en el eje X, sino puede estar también en un eje en Y, en un eje en Z, cualquier eje. Entonces aquí no nos confunden, ¿sí? Sí, nos pueden dar unas coordenadas en X, otras en Y, otras en Z. Bien, esa sería la posición. De ahí viene distancia y desplazamiento. Estos dos conceptos los puse juntos para que veamos la diferencia. Dice que la distancia es trayectoria recorrida, es decir, una suma de los cambios de posiciones. Bien, entonces aquí con estos vectores de este color negro, yo los puse como para ejemplificar distancia. Entonces aquí tenemos un primer vector con una distancia 1, un segundo vector con una distancia 2 y un tercer vector con una distancia 3. ¿Sí? Bien, entonces, pues uh, recurriendo a la definición, es una trayectoria recorrida. De este origen hacia acá fue toda una trayectoria. Entonces, todo esto es la distancia, toda esa trayectoria recorrida. Si yo quiero ver la distancia total o la trayectoria recorrida, voy a sumar todas las distancias que fui haciendo, ¿no? Que fui recorriendo para tener una distancia general. Y el desplazamiento, denotado por una delta S, ¿verdad? Esta letra griega, delta, pues nos dice que es el cambio de posición de la partícula. Entonces, el desplazamiento es un cambio de posición, siendo que el desplazamiento es de este punto de origen hacia este punto final. Esto viene siendo lo que es el desplazamiento. ¿Sí? La distancia es una magnitud escalar. Y cabe mencionar también que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Esta tiene ya una dirección aquí, un ángulo y un sentido. Entonces es
una magnitud vectorial y distancia una magnitud escalar. Ahora tenemos la velocidad como concepto. Bueno, vamos a partir de una tabla, ¿no? Por lo general las bibliografías manejan una tabla para empezar a definir el concepto de velocidad. Y vamos a recurrir a una forma a la fórmula de velocidad, a la fórmula muy vaga, ¿sí? Muy común, una forma muy común de velocidad que es distancia sobre tiempo para poder definirlo. Entonces aquí en este eje vamos a trazar un eje cartesiano, ¿sí? Y en este punto vamos a poner T y en este punto vamos a poner S. La distancia como S para ya apropiarnos del lenguaje de posición, ¿verdad? Bien, entonces esta distancia y, y este tiempo nos van a ir dando puntos, ¿verdad? Con base a la tabla vamos a ir obteniendo puntos y podemos encontrar el punto inicial de tiempo y un punto final también. Un punto inicial de tiempo y un punto, bueno, aquí podemos poner un punto inicial de tiempo y un punto final. Una distancia inicial o una posición inicial y una posición final. Aquí tenemos nuestras coordenadas en T y la de posición. Con base a esta gráfica nos vamos a ir teniendo puntos. Y bueno, al final vamos a hacer algo que se le llama como una regresión lineal para tener una línea recta. Y esta sería nuestra pendiente. Bien, esta pendiente, pues podemos sacar con el punto inicial y el punto final, podemos sacar una velocidad media. Una velocidad media, ¿verdad? Que va a ser pues el cambio de posición o el desplazamiento con respecto al tiempo. Un desplazamiento con respecto al tiempo. Ahora bien, si nosotros queremos conocer la velocidad en cualquiera de todos estos puntos que hay por acá, ¿verdad? Entonces, a eso la podemos determinar mediante algo que se le conoce como velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea va a ser igual al límite, ¿verdad? Del cambio de posición o del desplazamiento, va a ser igual al límite del desplazamiento con respecto al tiempo. Cuando el tiempo tienda a cero. Bueno, y vean que con base a estas dos vamos asemejando cada vez más a una derivada. Por lo tanto, pues, y ciertamente, ¿verdad? La definición propia de velocidad es la derivada, ¿sí? De la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Muy bien, o puede ser la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Ok,